Bien, lo que estábamos viendo entonces era los lípidos, y nos correspondía ver los lípidos complejos, que a pesar de tener ácidos grasos, y por eso son saponificables, tienen otros componentes que los hacen ser complejos. El primero que vamos a ver es el fosfoglicerio, también conocido como glicerofosfolípido o fosfolípido. Tiene una zona polar. ¿Qué quiere decir que sea polar? Que es afín al agua. Entonces, esa zona polar va a estar constituida por el glicerol, que es esta molécula que está aquí, que tiene 3 carbonos y 3 OHs, y por el ácido fosfórico. Pero son anfipáticos. ¿Qué quiere decir que sean anfipáticos? Que va a tener, por un lado, una zona soluble en agua o afín al agua, y una zona que no lo es, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ponen fosfolípidos en agua, ¿ya? Y el fosfolípido tiene cadena de ácidos grasos cortita, va a alcanzar para formar una micela, que es esta que está aquí, pero en general, los que tienen cadenas, en general los ácidos grasos de los fosfolípidos no son cortos, las cadenas, entonces forman una bicapa y se organizan de una forma muy especial, donde aquí al medio queda acuoso, aquí afuera, obviamente, que es un medio acuoso, y fíjense quién queda escondido. Escondidas las cadenas de ácidos grasos. ¿Ya? A esto, a esta simple organización se le llama liposoma, pero lo interesante es el comportamiento más que los nombres, ¿ya? Aquí tenemos nuestro fosfolípido. Vamos a ver que tiene un grupo R que está unido al fosfato, que es un alcohol de bajo peso molecular o aminoalcohol. Aquí está el grupo fosfato, ¿no es cierto? Ahí está el grupo fosfato. Aquí está el glicerol, no sé si lo reconocen, 3 carbonos y 3 OHs, pero en este caso un OH está unido con una cadena de ácido graso, se fijan, aquí está unido con este ácido carboxílico de esta cadena de ácidos grasos, y el otro carbono está unido con el otro ácido carboxílico de la otra cadena de ácidos grasos. Le queda un tercer OH o depende de donde uno cuente, entonces aquí con este OH se une a la molécula de fósforo, de ácido fosfórico, y luego el fósforo se une al aminoalcohol o alcohol de bajo peso molecular. Por lo tanto, en nuestra descripción, la parte polar va a ser el aminoalcohol o el alcohol de bajo peso molecular, le vamos a poner alcohol nomás ya, el alcohol que aquí está dibujado con una R, el grupo fosfato y el glicerol. ¿Ya? Esas tres partes son hidrofílicas. Por lo tanto, van a estar súper tranquilas en agua. Mientras que toda esta zona de acá de los ácidos grasos es hidrofóbica y va a escapar del agua. Por eso se da esta conformación que vemos acá. Esta conformación es la forma en la que menos gasta energía este grupo de moléculas, ¿ya? Si nosotros obligamos a mezclarse el agua, por ejemplo, con el aceite, se va a mezclar transitoriamente en una emulsión, ¿no es cierto? En una emulsión. Esto es agua y esas pelotitas son aceite.
A este estado transitorio se le llama emulsión. Pero ¿por qué es transitorio? Y si ustedes lo dejan reposar, se van a formar dos fases, ¿no es cierto? Con el aceite arriba y el agua abajo. ¿Por qué dura poquito esta fase de emulsión? Porque es energéticamente desfavorable, ¿ya? Lo más favorable es que reduzca el área de exposición al agua porque no es afín a ella. Por lo tanto, aquí pierde menos energía que aquí. Aquí, imagínense, por todos lados está incómoda. Por todos lados. En cambio, aquí solamente en esta parte. Bien. Vamos a insistir harto en esto del fosfolípido porque ustedes van a tener que reconocerlo bien a fondo, ¿ya? Aquí tenemos entonces el glicerol, que aparece chiquitín, pero voy a tratar de agrandarlo. Ahí hay 1, 2, 3 carbonos. Tiene dos ácidos grasos, que serían este que está aquí y este que está aquí. Este es saturado y este es insaturado. El ácido fosfórico y este es el alcohol. O aminoalcohol, porque tienen generalmente nitrógeno. ¿Ya? Insistiendo más, reconozcamos las partes. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería esa parte del fosfolípido? El glicerol. Muy bien. Muy bien. Otra. ¿Qué son esos? Son ácidos grasos, profe. Ácido ¿De graso. qué tipo? Son saturados. Muy bien. Eso que está ahí, que se ve como raro, es el aminoalcohol. Muy bien, ¿no es cierto? Y esto que está aquí es el fosfato. Ya. Casi nunca ustedes en los dibujos van a ver ácidos grasos saturados en el fosfolípido. Casi siempre tienen insaturaciones. En este caso, el aminoalcohol se llama colina y le da el nombre al fosfolípido, ¿ya? ¿Hay dudas sobre la composición del fosfolípido? Hay como 6 tipos de fosfolípido que van a variar de acuerdo a la composición del aminoalcohol que tengan, ¿ya? Los glucolípidos y esfingolípidos. Estos también están en la membrana, en todas las membranas, ¿ya? Pero se destacan en la membrana de la neurona. Ahí están en altas concentraciones. Los esfingolípidos son derivados de la esfingosina, que es un aminoalcohol. Es decir, esta parte de aquí es esfingosina. Lo vamos a ver ahora en detalle. Y estos, como son más complejos, yo lo hice esquemáticos, ¿ya? Y vamos a tener las esfingomielinas, los cerebrócidos y los gangliósidos. En general están en la cara externa de la membrana celular, en donde están realizando una función de receptor de moléculas externas, que dará respuesta a algún mensaje. Por ejemplo, si aquí tenemos la membrana plasmática, ¿ya? O membrana celular, y aquí está el esfingolípido, o está el gangliósido o el cerebrócido, llega una señal externa, por ejemplo, podría ser una hormona, ¿ya? Y esa hormona
puede establecer relación con este esfingolípido, o sea, con este esfingo o glucolípido, porque puede este esfingo o glucolípido actuar como receptor. Y es esta molécula la que sigue transfiriendo el mensaje hacia adentro de la célula. ¿Ya? Por eso se le llama a este el primer mensajero, y al que transmite, o sea, por ejemplo, aquí este puede generar una segunda molécula intracelular que transmite el mensaje. En forma de triangulito la hice yo. ¿Ya? Y ese es el segundo mensajero, el que transmite el mensaje hacia el interior de la célula. El primer mensajero generalmente llega a la membrana nomás. Ahora, hay obviamente mensajeros como hormonas esteroidales que llegan y atraviesan y tienen su receptor adentro. Ya. Aquí necesito que se concentren. Está hecho con esquema, pero igual hay que concentrarse. Vamos a tener en común las esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos en común. Una esfingosina y un ácido graso. ¿Ya? Eso tienen en común. ¿Qué es lo que es la esfingosina y el ácido graso? La unión de ellos dos, o en conjunto, se llaman ceramida. ¿Ya? Entonces, una ceramida es un alcohol de cadena larga que se llama esfingosina, que estaría aquí en verde, más un ácido graso, que está aquí en amarillo. ¿Ya? Entonces, la ceramida es el alcohol y el ácido graso. El alcohol y el ácido graso, el alcohol y el ácido graso. ¿Cómo se llama el alcohol? Esfingosina, porque es largo y ese es el nombre que tiene. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué tienen de diferente? Esto es fácil, fíjense. El primero, la esfingomielina, que es un fosfoesfingolípido, ya la palabra lo dice, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Es un fosfoesfingolípido, por lo tanto va a tener ácido fosfórico y un aminoalcohol, que en este ejemplo es la colina. Alcohol más ácido fosfórico, ¿ya? Mientras que los glucoesfingolípidos, junto a la ceramida, es esta molécula que está aquí, van a tener un glúcido, ¿ya? Van a tener un glúcido, por eso se llaman glucoesfingolípidos. ¿Qué glúcido va a tener el cerebrósido? ¿Una glucosa o una galactosa? ¿Qué glúcido va a tener el gangliósido? Oligosacáridos, que ya vienen siendo de 3 en adelante. 3 a 10, 12, etcétera. Poquitos, unos pocos. ¿Ya? Ya, ¿se entiende? ¿Repetimos o estamos bien? Sí, profe, se entiende. ¿Podría dar un momentito para escribir ¿Sí? eso? ¿Repetimos mejor? Sí, mejor, por favor. Mejor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a tener dos clases. Vamos a tener fosfoesfingolípidos y glucoesfingolípidos. ¿Qué tienen en común estos fosfoesfingolípidos y glucoesfingolípidos? La ceramida. O sea, los dos tipos de moléculas tienen ceramida. ¿Y qué es lo que es la ceramida? Es un alcohol de cadena larga. Un alcohol de cadena larga.
llamado esfingosina, más un ácido graso. Eso es la ceramida, ¿ya? Que es lo verde y amarillo. Verde, y aquí está amarillo. ¿Qué tienen de diferente? El fosfofingolípido se van a acordar porque tiene fosfato, tiene ácido fosfórico y un alcohol. ¿Ya? Ácido fosfórico y un alcohol. Si yo pregunto directamente por la esfingomielina, el alcohol se llama colina. ¿Ya? Ahora, los glucoesfingolípidos van a tener glúcidos junto a la ceramida. ¿Qué glúcidos? Si es cerebrósido, va a tener una glucosa o una galactosa. Y si es un gangliósido, va a tener de 3 a 10 monosacáridos unidos, o sea, un oligosacárido. Véanlo y díganme si hay alguna duda. Aquí hay muchísima información, por eso les digo si queda alguna duda. Profesora, es que yo no entendí lo anterior. ¿Cuál? O sea, ¿Cuál? eso. ¿Esto? Sí, por favor. Ya. Es que acá, ¿te refieres al dibujito que hice o te refieres a lo que dice en la diapo escrito? No, al dibujo. Ah, ya. ¿Me permiten hacer una pizarrita? Miren, voy a hacer una pizarra porque está muy chiquitito el dibujo. Entonces, no sé qué pasa que no me permite. Se nota, se ve ahí sí. No me permitía proyectar el Power. Ya, se ve la pantalla blanca, ¿no es cierto? Ya, Sí, aquí tenemos una membrana de una célula, o sea, acá está la célula. Para acá se ve la célula. Esto es membrana plasmática o celular. Ya, entonces, aquí en la membrana van a ver tanto fosfofingolípidos, glucoesfingolípidos, ¿ya? Junto a los fosfolípidos que tú acabas de describir, ¿ya? Junto a los fosfolípidos van a haber glucoesfingolípidos y esfingolípidos, o sea, fosfoesfingolípidos y glucolípidos. Entonces, muchos de estos glucoesfingolípidos y fosfoesfingolípidos insertos en la membrana actúan como receptores. Cuando hay una señal externa, supongamos que viene una señal aquí, esa señal, que le dice sintetice, o sea, que genere la proteína X, ¿ya? Esa es la información que trae esta molécula. Entonces, esta molécula no puede ingresar a la célula, ¿ya? Necesita un receptor o un transportador. En este caso, este esfingolípido o fosfofingolípido o glucoesfingolípido es quien la recibe a la molécula, y este gluco o fosfofingolípido es el que genera una segunda molécula en el interior de la célula que va a llevar el mensaje, por ejemplo, hasta el ADN en el núcleo
que vamos a hacer ADN, mucho ADN en el núcleo, para que empiece a sintetizarse. Entonces va a salir el ARN mensajero, ¿no es cierto? Y finalmente se va a aumentar la producción de la proteína X. A esta señal externa que trae el mensaje se le llama primer mensajero. ¿Ya? Recordemos que no entra a la célula. Y este que lleva el mensaje que ha sido generado por el receptor, que puede ser el fosfoesfingolípido, disculpen la letra, o puede ser un glucoesfingolípido, ¿ya? Este receptor ha logrado que se genere, ha transferido el mensaje del primero y se ha generado un segundo mensajero, que es quien va a hacer finalmente, por ejemplo, va a activar enzimas, por ejemplo, activa enzimas de la transcripción del gen X. Sale el ARN mensajero del gen X y se produce la proteína X. ¿Se entiende un poco más? Sí, profe. Sí, Es como, profe. ¿Sí? ¿Queda es más como claro? es más o menos como se produce la respuesta a los neurotransmisores en la Muy neurona. bien, muy bien, porque los neurotransmisores también hacen ese tipo de mensajes, ¿ya? O sea, también traen mensajes que son transmitidos de alguna forma hacia el interior de la célula. El neurotransmisor generalmente, eso sí, tiene un receptor proteico. O sea, es una proteína de membrana que tiene una forma específica. Por ejemplo, esa proteína que está ahí, ¿ya? Es una proteína de membrana que generalmente, por ejemplo, junto con ser proteína, es también un canal iónico, ¿ya? Entonces este canal está cerrado y cuando llega el neurotransmisor, y se une al canal, el canal, bueno, acuérdense, es una proteína canal iónico y receptor, las dos cosas. Entonces se abre este canal iónico y empieza a salir sodio, por ejemplo, a gran velocidad. Si sale sodio a gran velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a despolarizar la membrana y va a empezar el impulso nervioso. Esa materia es muy bonita. Ya. Retomamos. Fosfosfingolípido y glucoesfingolípido. ¿Qué es lo que tienen en común? La ceramida, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es la ceramida? Es un alcohol de cadena larga llamada esfingosina y un ácido graso. Eso es una ceramida. Entonces están compuestos de ceramida y en el caso del fosfoesfingolípido está compuesto además de la ceramida por un ácido fosfórico y un alcohol. Y en el caso de los cerebrósidos tienen un glúcido. Si es glucosa o galactosa se llama cerebrósido y si es un oligosacario se llama gangliósido. ¿Dudas sobre esto? ¿Estamos bien? Está calentando el sol por fin. Ya. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Sí, Por profe. favor,
siéntanse en la confianza de preguntar si algo no queda claro o si se perdieron en alguna parte. Como son tantos datos, las lipoproteínas. Bueno, resulta que tienen que imaginarse que los lípidos tienen que ser transportados en un medio acuoso. ¿Ya? Entonces, cuando tienen que ser transportados, se asocian con proteínas y forman una masita, una bolita, ¿ya? Que es capaz de recorrer la grasita, es capaz de llevar entonces a estas a estos lípidos por todas las partes del organismo. ¿Ya? O sea, esta es la forma en la que vamos a transportar el lípido en la sangre. Como les digo, toman forma de esfera y tienen un núcleo de lípidos apolares al centro, que son los que están siendo transportados. Por ejemplo, colesterol, grasita, que son los triglicéridos, ¿ya? Y por fuera tienen una capita de apolipoproteína. Una apolipoproteína es una proteína que transporta lípidos, fosfolípidos y también tiene colesterol. Bueno, tanto en la membranita como adentro, es una especie de membrana. Muchas enzimas, antígenos y toxinas son lipoproteínas, ¿ya? Y se transportan en la sangre y pueden llegar a todas las partes del cuerpo. La apolipoproteína, como les mencionaba, es anfipática y tiene un grupo prostético, o sea, significa que tiene una parte no proteica que es lípido y el resto es proteína, ¿ya? Y es capaz de transportar lípidos. La función de las lipoproteínas es transportar moléculas lipídicas desde un órgano a otro en el medio acuoso del plasma. De lo contrario, un lípido le va a costar 1 kilo moverse. No sé si me entienden la idea, le cuesta mucho. Entonces lo encierran en una bolita proteica y de otras cosas más, de fosfolípidos, de colesterol, y de esa forma transportan las grasitas y el colesterol también. En el estado de ayuno normal, el plasma humano tiene 4 clases de lipoproteínas, ¿ya? Y en el periodo posabsortivo, o sea, cuando uno come, después que está absorbido, aparecen los kilomicrones. Las lipoproteínas se van a clasificar en función de su densidad. Los kilomicrones son lipoproteínas muy grandes, pero con una densidad extremadamente baja. Y van a transportar los lípidos de la dieta desde el intestino hacia los tejidos. ¿Ya? Desde el intestino hacia los tejidos. Las VLDL, Very Low Density, no sé qué, lipoprotein, son lipoproteínas de muy baja densidad que van a ser generadas o sintetizadas en el hígado y transportan lípidos a los tejidos. ¿Ya? Estas VLDL van perdiendo en el organismo triglicéridos y algunas apoproteínas y fosfolípidos, o sea, es como que si se fueran deshaciendo, ¿ya? Finalmente, sus restos sin triglicéridos son captados por el hígado y convertidos en LDL, ¿ya? Hay un montón de sub, pero yo les voy a decir cuáles vamos a considerar. Vamos a considerar solamente 2, ¿ya? Ya se las voy a mencionar. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad que transportan colesterol a los tejidos, donde obviamente va a haber receptores de LDL y empieza a entrar el colesterol a los tejidos, ¿ya? Las HDL son lipoproteínas de alta densidad,
también se producen en el hígado y son capaces de eliminar desde las células el exceso de colesterol, transportándolo hacia el hígado. ¿Ya? Solo en el hígado se puede generar ácidos biliares a partir de colesterol. ¿Ya? Solo en el hígado. Entonces, ¿cuál es el bueno aquí? El HDL. ¿Ya? Y el malo, el LDL. Estos son los dos que yo les voy a pedir que ustedes conozcan. ¿Ya? Bueno, ahí les puse un monito, ¿no es cierto? El LDL acarrea y acarrea hacia la sangre colesterol. El LDL lo toma desde las células y lo lleva a través de la sangre o el plasma hacia el hígado, donde el hígado lo puede convertir en sales biliares, si es que está en exceso. Por eso que nos conviene tener el HDL alto y el LDL bajo. ¿Dudas hasta acá? No, no, profe. Ya, entonces no consideren este, porque ya es mucho, ¿no es cierto? Y no consideren tampoco, y este sí es importante, los kilomicrones siempre los nombran, las LDL y las HDL, ¿ya? Y aquí hay un orden, aquí mientras más cerca de este lado esté de la izquierda, tiene más proteína y menos lípido, mayor densidad, y acá menos proteínas y más lípidos con menor densidad, ¿ya? Que sería el kilomicrón, y al último el HDL. Acá, por ejemplo, están ordenados por, también como por tamaño, más que por densidad, ¿ya? Entonces, el HDL es pequeñito, el LDL es más grande, el IDL, ya este no lo vamos a considerar, ¿no es cierto? El VLDL tampoco. El kilomicrón sí, el kilomicrón es gigante. Bien, hemos visto entonces lo que es un ácido graso, lo que es un ácido glicérido, lo que es una cera. De los complejos, o sea que no solo tienen ácidos grasos, porque estos tres que están aquí solo tienen ácidos grasos, ¿ya? La cera tiene, o sea, ácidos grasos y alcohol. Pero estos ya tienen más cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fosfoglicerio tenía ácidos grasos, alcohol y un grupo fosfato y un aminoalcohol o alcohol de bajo peso molecular. Y así, los glucofingolípidos y esfingolípidos ya los vimos que tenemos que considerar la ceramida y si tienen glúcido o fosfato. Y las lipoproteínas, que son las que transportan grasita en la sangre. Pero tenemos también los que al mezclarlos con NaOH o KOH, ¿no es cierto? No resultan o no se obtienen ácidos grasos. O sea, no están hechos de ácido graso, ¿ya? En cambio, acá siempre tienen ácidos grasos. ¿Cuáles son estos? Los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. ¿Cómo es un terpeno? El terpeno está hecho o deriva de esta molécula que se llama isopreno. ¿Se fijan que no hay por dónde parecerse a un ácido graso? Los terpenos son muy aromáticos, le dan el aroma a las plantas, sobre todo a las flores, ¿ya? Por lo tanto, para que sean aromáticos tienen que ser volátiles, fácilmente convertidos en gases.
Usualmente son usados en perfumería, sobre todo la lavanda, el sándalo y las rosas. La lavanda, no sé si la conocen, es exquisito tener lavanda cerca de una ventana porque cuando se mueven con el viento sale el aroma. Del sándalo se usa la corteza y de las rosas, bueno, todos conocemos las rosas, ¿no es cierto? Esto es súper importante. Actúan como antioxidantes, protegiendo los lípidos, la sangre y demás fluidos corporales del ataque de radicales libres de especies de oxígeno. ¿Ustedes saben lo que es un radical libre? ¿O lo explicamos? Yo les tenía la explicación, por si acaso. Explíquelo, profesora. Dime. Que si lo podría explicar. Sí, mejor explicarlo. Los radicales libres son productos de desechos celulares, ¿ya? Que se generan producto del metabolismo con oxígeno. Por lo tanto, siempre va a haber de este tipo de radicales libres, porque nosotros trabajamos con oxígeno. Ahora, estos se eliminan en forma natural. El cuerpo tiene mecanismos de eliminarlo en forma natural. Pero, por ejemplo, si ustedes son buenos para fumar o se han expuesto mucho al sol, quedan tostados café, así, o han tenido mucho estrés, ya estamos fritos porque todos hemos tenido mucho estrés, empiezan a acumularse estos radicales libres, o sea, la cantidad que se produce ya no es demasiada para que sea eliminada por el cuerpo en forma natural. Y eso empieza a provocar vejez celular, que se observa en arrugas, por ejemplo, pero también va provocando enfermedades, ¿ya? O sea, debe haber eliminación de radicales libres. Por lo tanto, un buen perfume tiene razón de ser. No sé si me explico, porque tiene compuestos antioxidantes. De hecho, por ahí no le alcancé a traer la información oficial, no sé si fue producto de marketing, pero se decía que solo oler, solo percibir el aroma a café de verdad, ya era positivo porque era antioxidante. No sé si tomarlo, pero oler el café era muy bueno. Los radicales libres, ¿sí? Perdón. ¿A qué se refiere cuando dice radicales libres de especies de oxígeno? Ahora lo vamos a ver. Ahora te voy a mostrar cómo se generan. Los radicales libres es un átomo, ¿ya? ¿Se acuerdan que los átomos van emparejados? ¿Ya? Los átomos tienen una órbita donde van emparejados, ¿ya? Entonces, cuando uno de estos átomos pierde, por ejemplo, un electrón, ¿ya? Se torna loquillo, se vuelve inestable y reactivo, ¿ya? Y empieza a ejercer sobre otro átomo. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo normal que tiene emparejados sus electrones. Estos son electrones, ¿ya? Tienen emparejados sus electrones. Si este átomo pierde el electrón, pierde un electrón, ¿ya? Se convierte en un radical libre. O sea, este es un radical libre. Y este radical libre al lado de otra molécula, o sea, este átomo al lado de una molécula, va a tender a quitarle electrones para estabilizarse, por lo cual desestabiliza a la otra molécula. Esto es una cascada. Entonces, aquí dice
entre comillas, roban electrones a otros átomos, ¿ya? Cuando roban electrones a otros átomos, están actuando entonces como radicales libres. Esta reacción en cadena provoca la destrucción celular, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un átomo sano, el radical libre está desemparejado y le va a quitar un electrón al átomo sano. ¿Y qué es lo que hace el antioxidante? El antioxidante está cediendo electrones, ¿ya? Es capaz de ceder electrones para equilibrar al radical libre. Disculpen que lo haya hecho con monitos, pero los encontré tan tiernos. Entonces me salió Lomina y lo hice así con monitos. Pero se entiende, ¿no es cierto? Sí. El antioxidante está cediendo electrones, es capaz de ceder electrones al radical libre para equilibrarlo, y así no tiene que robar electrones de un átomo sano. Ya, hasta ahí, ¿se entendió, chicos? Es importante los aromas ricos. Por eso que es tan bueno tener aroma en la casa, tener no sé, una cosa que dé aroma rico. La lavanda, como les digo, si ustedes la ponen cerca de la ventana, con el vientecito, después empieza a emanar el aroma rico de la lavanda. La lavanda se corta y la flor y se pone en bolsitas y la usan para aromatizar closet y cosas así. Pasamos ahora a los esteroides. ¿Ya? Los esteroides. Los esteroides son compuestos también orgánicos y tienen como base, ¿se acuerdan que en el caso del terpeno, la base era el isopreno? ¿Ya? O sea, esta unidad generalmente se va repitiendo y forma los diferentes terpenos. En el caso de los esteroides, se va a repetir una molécula o va a estar presente una molécula que se llama ciclopentanohidroperafentrano. Para los amigos, ¿cómo se llama para los amigos? Esterano. Porque imagínense si yo les pidiera que dijeran este nombre. Sería cruel, ¿no es cierto? Ya, esterano. Entonces tiene esterano en su molécula. Y el esterano se caracteriza por tener estos 4 anillos. ¿Ya? El esterano. Junto con estos 4 anillos, puede tener distintos grupos funcionales. Por ejemplo, puede tener carbonilos, hidroxilos, cadenas hidrocarbonadas, ¿ya? Etcétera. Veamos un ejemplo. El colesterol. Este es el esterano, ¿no es cierto? Y aquí lo reconocemos. 1, 2, 3, 4. O sea, ahí estaría presente el esterano. ¿Qué tiene de adicional esta molécula que lo hace ser colesterol? Fíjense, tiene una cadena hidrocarbonada. Tiene un CH3 y un CH3. Tiene otro CH3 acá. El CH3, ¿cómo se llama? Metilo. Tiene otro por acá y ojo, aquí hay una sorpresa que yo creo que quizás no sé si manejan. Tiene un pequeño OH, ¿ya? Entonces, con ese pequeño OH, si este es el fosfolípido, y aquí hay otro fosfolípido, ¿ya? El colesterol, con ese pequeño OH, toca las cabecitas polares, porque son afines, ¿ya? Pero prácticamente toda la estructura del colesterol, va a estar en contacto con las cadenas de ácidos grasos. ¿Qué pasa si está en contacto con las cadenas de ácidos grasos? ¿Cómo es toda esta parte?
¿qué pasa cuando tenemos acá esta estructura? ¿Qué tiene aquí? Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, etcétera. ¿Y qué pasa si una estructura tiene mucho carbono, hidrógeno? ¿Es hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofóbica, profe. Muy bien, hidrofóbica. Por lo tanto, todo esto que está aquí es hidrofóbico. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Se acuerdan cuando poníamos un hidrofóbico al lado de otro hidrofóbico? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Se van a empaquetar. Porque el colesterol es capaz de empaquetar a los ácidos grasos, aunque sean insaturados. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer ingresar una molécula, por aquí le va a costar 1 kilo, no lo va a lograr, porque está empaquetado. Es decir, el colesterol disminuye la fluidez de la membrana. Entonces, es absolutamente necesario que haya colesterol en las membranas. De lo contrario, las cadenas de ácido graso se moverían demasiado, porque siempre están moviéndose, ¿ya? Eso ténganlo presente, siempre se están moviendo. Entonces, para detener este movimiento y empaquetar, se inserta el colesterol. Y el colesterol hace que la fluidez de la membrana disminuya, pero disminuye a niveles que son justamente los necesarios para que la membrana sea semipermeable. ¿Ya? Semipermeable. O sea, claro, por aquí yo no voy a poder ingresar, pero por el lado donde solo tengo fosfolípidos, sí puedo ingresar. ¿Ya? Por eso es semipermeable y el colesterol está influyendo en eso. Pero además, los esteroides son generadores de hormonas, como por ejemplo las sexuales que se producen en las gónadas, como el estrógeno, la progesterona, la testosterona, disculpen. También hormonas de la médula adrenal, como la epinefrina, la cortisona, etc. Obviamente constituyente de las membranas celulares, precursor de la vitamina D, que está muy de moda, componente de todas las membranas celulares. Aquí se ve lo que yo les comentaba. Estos chiquititos, deberían haberlo dibujado más chiquitito todavía, es afín con las cadenas, perdón, con las cabecitas polares. Ese es el OH del colesterol. ¿Ya? Pero prácticamente toda la estructura va a quedar en contacto con las cadenas de ácidos grasos y forman el empaquetamiento en esa zona de la membrana. Por lo tanto, disminuye la fluidez. Pero como les digo, es necesario que exista cierta cantidad de colesterol. Si es demasiado, también es perjudicial. Todo en la vida tiene que ser sin exceso, pero uno no es así. Las prostaglandinas derivan de esta molécula que se llama prostanoato, ¿ya? O sea, también son lipídicas y derivan de ácidos grasos de 20 carbonos que se llaman eicosanoides con un anillo ciclopentano. Lo que acabo de describir es el prostanoato. El prostanoato es el que tiene está constituido de ácidos grasos, se originó a partir de ácidos grasos de 20 carbonos y este es el anillo ciclopentano. ¿Ya?
Ahora, lo extraño de las prostaglandinas es que varias de ellas tienen efectos contrapuestos, ¿ya? Por ejemplo, van a intervenir en la respuesta inflamatoria, van a aumentar la secreción del mucus gástrico, pero provocan contracción de la musculatura lisa que está, por ejemplo, rodeando al estómago, o siendo parte también del estómago. Intervienen en la regulación de la temperatura, controlan el descenso de la presión arterial. Y aquí, por ejemplo, este efecto parece estar en contradicción con este, porque ustedes saben que un vaso sanguíneo, un vasito sanguíneo, está rodeado de músculo liso. Está rodeado de músculo liso. Por lo tanto, cuando se contrae el músculo liso que rodea los vasos sanguíneos, lo aprieta y la presión aumenta. Presión sanguínea va a aumentar. Sin embargo, también hay otras prostaglandinas que controlan el descenso de la presión arterial. ¿Se fijan? Que son como raras el grupo este. Y por último, a modo de resumen, las funciones generales de los lípidos, ser vitaminas, liposolubles, ¿no es cierto? Hormonas esteroidales y prostaglandinas, aislantes térmicos, aunque sea muy flaquito o flaquita, tiene su capita de grasita, ¿ya? Chiquitita, pero tiene. Almacenamiento de energía, recordemos que es 9 kilocalorías por gramo, son componentes importantes de las membranas celulares, ¿ya? En el término calórico es más del doble de lo que es un glúcido. Por eso comerse una papa frita, 100 gramos de papa frita, nos van a hacer más aporte calórico, muchísimo más que 100 gramos de papa cocida. Hemos terminado nuestra clase de hoy.